Bienvenidos a Dos Gringos Latinos con Alberto Roballo y Rubén Camacho. Un podcast para la comunidad de habla hispana donde rompemos mitos sobre cultura, familia, política y religión. Recuerden suscribirse a nuestro podcast y darnos un like o un review de 5 estrellas y así pueden seguirnos y estar actualizados con los últimos episodios que salen. Esta es la continuación de la regla número 6 del libro de Jordan B. Peterson. Pon tu casa en perfecto orden antes de criticar al mundo. ¿Quién es culpable de nuestro sufrimiento? ¿Es Dios o somos nosotros mismos? Y entonces, cuando, pues primero, si te haces estas preguntas y si encuentras estas respuestas, eso es lo que va a hacer la diferencia entre hacia qué lado te vas a orientar, ¿sí? Y generalmente si te haces estas preguntas y realmente tratas de buscar estas respuestas, pues te vas a orientar hacia el lado de emplear estas experiencias y estas tragedias y este sufrimiento hacia algo positivo y algo que puede realmente cambiar el mundo. Pero si no te haces estas preguntas y no tratas de buscar la respuesta más acertada, pues vas a terminar pues, en un sitio de desesperación en donde vas a crear más mal y más tragedia y más muerte. Y en mi forma pues de ver las cosas, o como yo entiendo de una forma muy elemental lo que es la teología o la razón por la cual existe el mal y el demonio, es dos razones. Pues el demonio existe porque Dios, al crear todo, necesitaba crear algo opuesto a él o crear la opción de algo opuesto a él para que así el libre albedrío tuviera sentido. Uh-huh. ¿Sí? Porque pues si yo te digo que quiere helado de chocolate, o le puedo ofrecer también helado de chocolate, ¿cuál prefieres? Exacto. Pues no hay nada. Pero pues si te ofrezco helado de chocolate o helado de vainilla, pues ya tienes por lo menos algo que escoger. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso es la razón por la cual existe un ser como el demonio, que es lo opuesto a Dios. Es lo opuesto al ente creador y al ente del cual todo lo bueno emana. Sí. ¿Y por qué existe el mal? O también es visto como el pecado. Y es porque Dios permanentemente está tratando de que nosotros nos corrijamos nuestro rumbo o nuestro destino, o de llevarnos más cerca a Él. Pero como se ve en la Biblia o en la historia del ser humano, nosotros constantemente estamos queriendo hacer las cosas de acuerdo a nuestro parecer, a nuestro gusto, como nos parece mejor, y nos estamos desviando. Y entonces en muchas ocasiones lo que ha pasado, sobre todo si lees la Biblia, es que Dios ha dicho: ok, usted quiere hacer las cosas como usted quiere, se lo voy a permitir para que usted mismo entienda y vea a dónde va a llegar. Y entonces en todo lo que es pues el mal o las tragedias, es simplemente una representación de el ejercicio de nuestra voluntad propia cuando sacamos a el creador de la ecuación. Sí, exacto. Bueno, de hecho es tomar responsabilidad por las cosas negativas que hayan pasado, que te hayan pasado. Y me gustó muchísimo leer en el libro que él hace referencia a que en el Antiguo Testamento muchísimas de las personas que estaban involucradas, Abraham, Isaac y todas estas personas que están que son parte de este proceso, Caín y Abel. sí, ellos, bueno, por lo menos sobre todo en el caso de las personas que cuando sucedía algo malo en sus vidas, lo primero que ellos asumían responsabilidad Sí. de decir que eso sucedió porque no obedecieron a Dios. Entonces, es una cosa importante, interesante, porque ahí tienes, el rey David, bueno, sí, justamente aquí lo tenía anotado, que una de las cosas que hizo exitoso a David fue que él siempre estaba consultando a Dios: tengo que hacer esto, debería hacer esto. O sea, guíame qué es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir. Y una de las cosas que después lo corrompió
es cuando Dejó de dejó, consultar. Se exactamente, creyó dejó muy de grande, consultar. sí, así Exactamente, fue. cuando ya empezó a asumir tanto poder que pensó que podía Yo ser lo puedo hacer sencillamente. como yo quiera. Exacto. De hecho, es una cuestión que yo creo que Pero entonces, Dios, qué pena te interrumpa, pero entonces por eso es que yo creo que Jordan Peterson en esta comparación o en esta extracto de la novela de Fausto dice, em, cuando logras obtenerlo todo o logras todo lo que quieres o puedes tener todo lo que quieres, te ujú, empiezas a orientar hacia ser un demonio. Y pues mira lo que exactamente. le pasó a David y a Sí, tanta otra gente. bueno, yo creo que también llegó un momento que por los israelíes pedían tener un rey, Un ¿no? rey, Y sí. entonces, bueno, les ofreció, empezó por Saúl, después Y él David. les dice, ¿para qué quieren un rey? Si quieren un rey, se les va a llevar todas las mujeres, les va a quitar todo el ganado, les va a quitar todo el oro. Exacto. ¿Para qué quieren un rey? Yo soy el rey, ustedes no necesitan rey, usted se puede autogobernar. Sí. Y aquí creo que esto me gusta mucho, es una de las partes favoritas de la Biblia para mí porque es donde encuentras cómo en la Biblia están las instrucciones para crear el mejor gobierno posible, en donde eres tú el que te autogobiernas y Ujú. autorregulas. Y pues es muy difícil, pero creo que este país de Estados Unidos donde vivimos es algo que me gusta mucho, es porque este concepto y esta idea está muy ligada a la Constitución y a la forma en que se creó el país. Sí, exacto, fue donde fue creado, sí. No, indudablemente. Y bueno, volviendo al caso de Saúl, David, Salomón, Salomón. este, bueno, todos esos fueron como, como pruebas. Bueno, les voy a dar este kin y mira lo que pasa. Y les voy a dar este, bueno, y fíjate lo que va a pasar. Hasta que, bueno, finalmente Mandó a su hijo. mandó a su hijo, como que, bueno, esta gente no tiene, no tiene remedio. Vamos a tener que, esta gente no escoge correctamente. Y es una de las parábolas de Jesucristo, es más. Es la parábola en donde el dueño de un gran terreno, un gran viñedo, le permite a unos extranjeros o trabajadores trabajar una cierta parcela o porción y producir Ujú. ahí a cambio pues de compartir los frutos o compartir las ganancias. Y creo que, bueno, pasa un año o un par de temporadas y manda a unos empleados, que en este caso pues son los profetas, a recoger la parte que pues, se le debe dar a Dios. ¿Y qué hace esta gente? Los matan. Es que lo Entonces siento. dice, bueno, ahora les voy a mandar a mis empleados, pues a mi mano derecha, más cercanos, los que más confío, porque a ellos sí, pues sí les van a pagar. ¿Y qué hacen? Los matan. Y entonces, pues el señor dueño de este viñedo dice, no, ¿cómo? Pues esta gente está loca, si hicimos un acuerdo, yo Socialismo puro. les di todo, Comunismo. es mi tierra, yo los dejé entrar, los he tratado bien. Mire, ¿sabe que les voy a mandar a mi hijo? Porque a mi hijo, a ese sí no lo van a matar, a ese sí le van a dar lo Mm, que es necesario. Entonces manda a su hijo y ¿qué hacen? Lo matan. Entonces ahí pues ya interviene y pues los castiga obviamente, pero pues es Jesucristo pues haciendo referencia, mire cómo mi padre ha enviado a todos estos profetas, a toda esta gran gente a tratar de redireccionarnos y no lo lograron. Me mandó a mí que soy su hijo y ustedes me van a matar. sí, Y pues exactamente. fue lo que pasó. Entonces, sí, bueno, la Biblia es interesantísima, Sí, está sí. llena de sabiduría. Ujú. Y pues también hablando de cómo es fácil desviarte entre, si no buscas responder estas preguntas, tú pusiste el ejemplo de Gandhi y Solzhenitsyn. Él habla de un personaje que se llama Karl Panzram, que fue un asesino en serie acá en Estados Unidos, muy pues cruel, que vivió entre 1891 y 1930. Y cuando él era pequeño, pues quedó huérfano, lo mandaron a una institución a que lo cuidaran y pues ahí creo que pues lo violaron, lo Abusar de él. trataron de una forma terrible, lo golpearon. Y entonces ahí él empezó a generar un odio pues por los adultos, las figuras de autoridad. Y cuando ya estaba pues más grande,
y pues destruyó y mató a toda esta gente que lo abusó, pero pues no fue suficiente y su odio ya pasó de ser a este grupo de personas hacia toda la humanidad. Y entonces, pues, fue uno de los violadores y asesinos más grandes que hubo en este país. También fue un arsenista y iba y quemaba propiedades grandísimas. Y entonces, él, bueno, finalmente termina en prisión y un guardia lo trata muy bien y entonces establece una relación y pues dice que es la primera vez que alguien lo trata bien y escribió un libro relatando pues todo lo que hizo y el por qué lo hizo. Y entonces acá pues él siempre le asigna la responsabilidad de lo que le pasó a él, a los demás, que pues en cierto caso pues es correcto. Dualmente que tiene, sí. Pero pues no fue más allá. Bueno, ¿no? de hecho, Al entender esto, por qué pasa, por qué lo hicieron, cuál fue la motivación. Y entonces una de las cosas a las cuales se refiere Jordan Peterson es que creas entonces un ciclo de maldad, de crueldad, porque no investigas, oiga, tal vez esta gente que me hizo esto tuvo una experiencia similar a la mía y la están empujando, la están reflejando hacia mí. Y ahora yo estoy haciendo lo mismo. Entonces, en vez tú de interrumpir ese ciclo, lo estás promulgando y promoviendo. Y como contraste, yo quería hablar de esta muchacha de Norcorea que se llama Yeonmi Park. No sé si has hablado de ella. Cómo no. Una desertora norcoreana. Sí, increíble que la historia vivió de ella. una vida, pues, o sea, si este señor Carl Panzram sufrió, No, esta señora no, tiene otro nivel totalmente afuera de este planeta. Sí, bueno, pero todos los que nos están escuchando deberían de buscar su relato. Su historia, sí, su entrevista. Ella Tiene ha sido varias entrevistado muchas veces, sí. Fenomenal. Primero el amor por querer vivir de alguien como esta muchacha. Y la dicha, es llena de dicha y de sí, felicidad. exacto. Oiga, usted con lo que le pasó, usted cómo es así de feliz y tiene ese positivismo y ese deseo de vivir lo que sí, es increíble, es contagioso. Ella es fenomenal. Y bueno, para los que no saben la historia un poco, no me la sé perfecto, pero la he escuchado en algunas entrevistas. Bueno, ella es una muchacha que vive en Corea del Norte y vivía en Corea del Norte y ella quería, bueno, de una pobreza extrema, una pobreza, una cosa que es una cosa increíble. Ella habla que habían conceptos que ellos no manejan, o sea, así como préstamo o banco o varias de estos... O individuo, el concepto del individuo no existe. Exacto. Es una cosa como que ellos no saben, entonces ella no tenía ni idea de que eso existía. Y yo no sé cómo ella llega a... Bueno, ella como que empieza... No sé exactamente cómo llega a... Una de las cosas que pasa en Norcorea es que, digamos, hay 50 subcategorías o clases sociales. 50. Y este se supone que es el país donde hay igualdad para todos. Exacto. Para todos los que están arriba. No hay electricidad, no hay servicios médicos. Sí, exacto. Ella decía que, digamos, emplean una aguja en un hospital para todos los pacientes, para diferentes medicamentos. No hay máquinas de rayos X, pero pues es un país que está tratando de desarrollar, o que pues que tiene la capacidad nuclear. Sí, imagínate eso. Y en el caso, digamos, de la mejor amiga de su mamá, fue ejecutada por ver una película de Hollywood, o puede ser ejecutado por leer la Biblia. Y ven gente muriendo en las calles todo el tiempo. O sea, vas caminando y de un momento a otro ¡pum!, te mueres. Y eso fue lo que los motivó a huir de ahí. Pues dicen, esto no es vida. Sí, pero no entiendo, no recuerdo bien cómo fue. Ella llegó a ser, primero que la pusieron a trabajar como prostituta, sí, ¿no? en China. En China, exactamente. Sí, y a la mamá la violaron varias veces y a ella también. Bueno, entonces, pueden buscar la información más en detalle. Es una historia dura, muy dura, Puede salir como pero de un una que infierno, enseña muchísimo. Sí, sale de un infierno a otro infierno, ¿no? Uh-huh. Es como Dante, pero pues
otra vez, naces en el infierno me voy a salir de acá y salgo a otro infierno y a otro infierno y a otro infierno y bueno, fácilmente, finalmente logra llegar a pues, al cielo o al purgatorio. Y entonces, pero pues la idea o la razón por la cual yo estoy hablando de ella es porque como una persona que, de, pues si los comparas, sufrió mucho más que este señor, Ujú. logró al hacer esas preguntas y ese análisis redireccionar su vida hacia algo bueno y positivo y pues es que lo ves realmente cuando la Sí. oyes hablar, ¿no? Ujú. Entonces ese es uno de los puntos en cómo si realmente tratas de entender por qué existe el mal, por qué existe el sufrimiento, por qué yo estoy sufriendo, por qué mi vida es así, em, al encontrar la respuesta, pues seguramente vas a tener también el poder de cambiar. Bueno, hay una cosa que él menciona también, que en ti, en todos nosotros, está la capacidad de saber si estamos haciendo bien o mal. Ujú. Una cosa que está nosotros Innata, innata. sí. O sea, de manera que el problema es cuando la fuerza del resentimiento o del odio por todo lo que te ha pasado se vuelve más grande y no te deja ver que de repente, o sea, hayas pasado por todo esto y es terrible y bueno, fue una desgracia y qué lástima que pasaste, tuviste que pasar por esto y bueno, para todas las personas que han pasado por ahí, bueno, que un dolor que ni siquiera nosotros hemos experimentado. Es muy duro, pero también entonces tienes que ver hasta qué punto vas a seguir reproduciendo esto. Ese ciclo, Entonces, sí. exacto, entonces saber en ti que, bueno, hay cosas que son malas, entonces ¿por qué las vas a seguir reproduciendo? Y una cosa que me trae a este tema del aborto, porque em, hay una persona que nosotros seguimos que se llama Charlie Kirk, muy famoso aquí en los Estados Unidos, un joven, y me llamó muchísimo la atención una vez que él tiene como, pone stands en universidades, pone como unos tolditos en las universidades y entonces invita tanto a los profesores como a los miembros de la universidad como alumnos para que vayan y como un foro, pues, o Sí, sea, hagan un debate. preguntas, un debate y entonces pues puedes debatir. Y había una muchacha que llegó y le preguntó, bueno, si tu hija tuviera 12 años y fuera violada y quedara Embarazada. embarazada, ¿tú no harías que ella abortara? Y él dijo, bueno, ya hubo una tragedia, ahora quieres que haya una segunda. Sí, O sea, y es un punto súper válido. muy válido, o sea, muy, aparte de eso, bueno, habla muy bien de él. Es una tragedia, ok, ahora quieres que suceda otra. Que tenga otro trauma en su vida. Exacto. De manera que estas personas que no pudieron salir de ese círculo, quizás no se preguntaron por qué y tampoco quizás sintieron en ellos cuál era, o sea, el lado de donde estás haciendo bien y del lado donde estás haciendo mal. Entonces, ¿para qué vas a perpetuar el lado que está haciendo mal, aunque hayas pasado por ahí? Pues Bueno, y él habla, Jordan Peterson habla de cómo la tendencia es hacia el bien. Porque si tú... Porque hay gente que propone que cuando uno es abusado, sufre el mal, lo que vas a seguir es creando, perpetuando esta cadena. Pero entonces lo que dice, si eso fuera cierto, y si usted mira, digamos, una persona que fue abusada y tiene hijos, y tiene dos hijos, y usted los abusa, y esos hijos tienen dos hijos, y pues se va incrementando exponencialmente, y dice, ujú. pues en 8 generaciones, usted tendría 8 billones de personas Sí, que exacto. estarían Bueno, de hecho, abusadas. Entonces, no, eso no es lo que vemos hoy. sí, Lo que ve es lo opuesto. La tendencia es hacia reconocer el mal y reconocer la crueldad y tratar de evitarla o apagarla o cancelarla o interrumpirla y moverla hacia sí, un cambiar ese ciclo, círculo sí, positivo y pues se ve salir de esa mucho. órbita, pues. Y se ve mucho en los padres, ¿no? En los Sí. padres que han escrito libros o que se entrevistan o con los que hablas o con los que él habla, dicen, yo fui abusado de esta forma y eso no lo voy a hacer con mis hijos y hacen completamente lo opuesto y pues Sí, hay les muchos da, de ellos sí, terminan siendo personas que han logrado cambios muy grandes, tanto en el gobierno, pero también pueden convertirse en oradores y escriben libros y escriben podcasts para ayudar a las personas. Bueno, de hecho hay un muchacho que es muy famoso
que él tenía mucho problema con la pornografía. Sí. Y bueno, él empezó a hacer todo un trabajo, empezó como a sanarse y a partir de ahí empezó también a ayudar muchísimas personas, porque bueno, él estaba a primera mano, sabía exactamente cuál era el problema, ¿no? Porque lo había pasado por ahí. Y pues, y la gente más increíble, digamos, que yo he conocido es gente que ha sufrido, gente que ha, digamos, sido alcohólica, que lo ha perdido todo, gente que ha sido drogadicta y lo ha perdido todo y han logrado salir de ese hueco o de ese infierno. Ujú. Y es gente increíble, pues, porque tienen una cantidad de sabiduría y de experiencias. Y es la gente que menos te va a juzgar y es la gente más dispuesta a ayudarte y a dar, así como lo vimos en el caso de esta muchacha de Sí, Norcorea. sí, tiene Es increíble lo que el sufrimiento puede crear Ujú. en los dos ámbitos, ¿no? En el Sí. negativo y en el positivo, Bueno, de pero hecho sobre pasa, todo en el positivo. pasa también con los niños que vienen de parejas divorciadas, cuando ellos realmente se preguntan, y por lo menos cuando viven el sufrimiento de los padres estando de un lado y el otro, y todo este conflicto, una de las cosas es que tratan de no reproducirlo. Exacto. Pero también está el caso de los que no se cuestionan y sencillamente viven como en el subconsciente, o sea, sencillamente están reproduciendo sin pensar, sin cuestionarse, y entonces, bueno, ellos pueden caer más fácilmente en eso porque si no te cuestionas, es prácticamente algo que está en tu mente ya presente. Eso es así como ese objeto que no lo ves, pero está ahí. Entonces, bueno, tienes tendencia a reproducirlo, pero si te cuestionas, que es por ejemplo el caso que esta muchacha coreana, o el caso de Solzhenitsyn y de Gandhi, bueno, entonces ahí donde inclusive puedes como realmente no solamente salir de tu órbita, pero puedes entrar en una órbita la cual te lleve a hacer bien, a hacer mucho bien. Mucho bien. Bueno, muchas gracias por habernos dedicado algo de su tiempo hoy. Ojalá les haya gustado la segunda parte de esta sexta regla y no se les olvide darnos un review de 5 estrellas, por lo menos. Así es, y escribirnos a dónde. A 2gringoslatinos@gmail.com.